¿De dónde salieron los agujeros negros supermasivos que formaron los primeros cuásares y los primeros núcleos de las primeras galaxias del universo? Bueno, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a ver de dónde salieron estos agujeros negros, si son primordiales, si no. Es un misterio todavía. Hay hipótesis, hay cosas que no están muy claras, pero en definitiva sí que hay hipótesis en el cual explican de dónde pudieron haber salido agujeros negros tan grandes en un universo primitivo en el cual, bueno, la, eh, la materia estaba más o menos, la distribución sigue la misma secuencia de lo que tenemos ahora, de lo que podemos ver ahora y en el fondo cósmico de microondas. Entonces, la distribución actual y el fondo cósmico de microondas, con esta imagen de estas pequeñas inhomogeneidades, coinciden, en principio coincide la inhomogeneidad del fondo cósmico con la distribución actual. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el universo y cómo ha evolucionado la distribución de toda la materia, todo lo que conocemos, lo que vemos del universo? De alguna manera está correlacionado con todo lo que vemos, desde el fondo cósmico del CMB hasta ahora. Entonces, ¿qué generó a un principio los agujeros negros supermasivos cuando comenzaron las primeras formación de galaxias o núcleos de galaxias después de la era oscura que vimos ayer? La ubicación, la posición está en el sitio donde predecía el fondo cósmico y donde vemos ahora. Entonces, el tema no es la ubicación, sino es de dónde se generaron estos agujeros negros tan grandes. Estamos hablando de miles y millones de masas solares. Ahora, actualmente, miles de millones de masas solares. Cuando se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, no eran tan grandes, seguramente, no tendrían miles de millones de masas solares, pero estaban y ya con una masa considerable como para de ahí ser el núcleo de los cuásares, estos núcleos activos en el cual sí que había una cantidad considerable de masa y eh, haya seguido acretando material como para llegar a miles de millones de masas solares. Bueno, a ver, ahí y en realidad hay más de una idea y están confirmados de alguna manera de que, bueno, el universo como tal en esa época fue así. El tema de que era neutro, esto por las líneas de hidrógeno o Lyman alfa, o el bosque de Lyman alfa que se llama, de Lyman, las líneas de Lyman en el espectro del hidrógeno. Acá se ha comprobado de que, a partir de este estudio, de que el universo en esa época, observando los cuásares, o sea, las fuentes de luz más antiguas que se pueden observar, sí que había una absorción importante de lo que es el hidrógeno neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa época oscura como tal sí existió porque cuando se producen las primeras emisiones de luz, había mucho, primeras emisiones de luz y me refiero a las primeras estrellas de población 3, esas estrellas super gigantes de cientos o incluso miles de masas solares, y posteriormente después los primeros cuásares, estos núcleos activos de galaxias. Esta luz emitida, a ver, las estrellas de población 3 como tal, una estrella de 1000 masas solares, no se ha observado, vivían muy poco, pero inmediatamente después vienen los cuásares, núcleos activos de galaxias, y estos sí que se ven. Entonces, al observar esto, se detecta una gran absorción del hidrógeno neutro. ¿Qué quiere decir? De que en esa época, cuando se generan estos núcleos activos de galaxias, sí que había mucho hidrógeno disponible. Recordemos, hidrógeno y helio, 75% y 25% respectivamente, fue todo, prácticamente todo el material toda la materia que se formó luego del Big Bang, estos primeros minutos. Entonces, en esa época del universo temprano, el combustible disponible o los elementos que habían era hidrógeno y helio. Entonces, cuando se están produciendo las primeras emisiones de luz por objetos, ya por cuerpos, por estrellas, y no por fondo cósmico, sino por estrellas produciendo energía, liberando luz, aquí esa luz liberada es absorbida por este hidrógeno neutro. ¿Qué quiere decir? Que había mucho hidrógeno, sigue siendo el elemento más abundante, pero en esa época más,
y estaba neutro. ¿Por qué? Porque el espectro, este espectro de estos objetos, lo está demostrando de que fueron una de las primeras fuentes de luz en el cual aún podemos observar estos cuásares, y a su vez tenían una gran absorción de hidrógeno neutro, que quiere decir de que el universo en esa época era neutro, por lo tanto está confirmando de que esta época oscura existió como tal, porque hasta una posterior reionización, al no haber ninguna fuente emisora de luz, el hidrógeno como tal se va enfriando a poco, y si no es ionizado, no tiene energía para absorber de ningún lado, bueno, termina quedando neutro. Entonces se está confirmando o se ha confirmado mediante el espectro de que realmente sí existió esta era oscura hasta 500 o más millones de años, hasta que se empiezan a reionizar todo el material, porque se está emitiendo mucha luz ya por los primeros cuerpos en el cual empiezan a emitir luz, los primeros objetos que son, bueno, que fueron las estrellas de población 3, que reitero, no se ha observado ninguna así directamente, y los cuásares, que por lo pronto son los objetos más eh, antiguos y, bueno, y luminosos en el cual se puede ver. Porque hay un tema aquí. Cuando empezamos a mirar hacia atrás en el tiempo, o en distancia, estamos mirando estrellas, el universo tiene 13.800 millones de años. Casi 13.770, 13.800 millones de años. Entonces, si estamos mirando una estrella que está a 4 años luz, estamos viendo la luz que llegó acá, que salió de la estrella hace 4 años y hoy llega. Esta es Alpha Centauri, la más cercana a nuestro sistema solar. Conforme vamos mirando estrellas más lejanas, la luz tardó ese tiempo en llegar. Si estamos mirando una galaxia Andrómeda, 2.000 millones de años luz en distancia, la luz salió de esa galaxia hace 2.000 millones de años. Ahora, conforme nos metemos en el universo hacia lo más lejos, estamos viendo los objetos más antiguos en tiempo. Entonces, estos cuásares están a unos 13.000 millones de años en tiempo. ¿Por qué? Porque están a una distancia de 13.000 millones de años luz. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo la luz, cómo salió o cómo era el universo hace 13.000 millones de años. Que quiere decir que era en las primeras etapas del universo. Y esto lo que nos está dando es, bueno, ¿cómo era el universo en ese momento? Mirando esos objetos, bueno, había gran abundancia de hidrógeno neutro, por lo tanto, viendo el modelo del Big Bang, eh, se producen los elementos químicos los primeros minutos, después es una sopa de plasma en el cual tiene muy alta temperatura, se va enfriando, se expande. Cuando llega a un tamaño suficiente en el cual se enfrió a 3000 Kelvin, ahí se libera la luz, fondo cósmico de microondas, sigue expandiéndose en el fondo cósmico de microondas. En su momento era como una radiación rojiza, o sea, si se puede mirar ese momento, si hubiese alguien que esté ahí, que no existía nada, pero si hubiese estado, vería todo el cielo rojo. Se sigue expandiendo y esa luz roja se convierte en infrarroja porque se enfría más, y la era oscura. Entonces, después de esta era oscura empiezan a recombinarse, y ahí se forman las primeras estructuras y las primeras estrellas y los primeros cuásares. Ahora, los cuásares tenían agujeros negros supermasivos. Entonces, ¿cómo se producen estos agujeros negros supermasivos si en principio era como una nubosidad, como todo nebulosas y hidrógeno neutro? Bueno, el problema, no sé si problema, pero hay hipótesis en definitiva como para poder explicar. Estrellas de población 3 habían supermasivas, 1000 masas solares. Bueno, suponiendo que una estrella gigante de este tipo, de 1000 masas solares, colapse completamente o explote y parte de la estrella y a otra parte de agujeros negros, de todas maneras tenemos cientos de masas solares. Los núcleos y los agujeros negros tendrán miles de masas o miles de millones de masas solares. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, hay hipótesis. Agujeros negros primordiales, en el cual ya estas inhomogeneidades hayan colapsado muchísima materia, bueno, es una idea, en el cual hayan generado, antes de que se formaran las estrellas estas, ya existieran esos agujeros negros porque sean primordiales. Esta es una idea. Entonces,
a lo mejor ya si es así, la materia y todo el gas se empieza a organizar alrededor por acción gravitacional puramente, alrededor de estos agujeros negros supermasivos, en el cual empieza a colapsar parte del gas, y ahí, bueno, se generan también los cuásares, estos núcleos tan activos, porque ya había una masa considerable de este agujero negro. Esta es una idea, que sean primordiales. Otra idea, bueno, estas estrellas supergigantes, pensemos 1000 masas solares, colapsan y tenemos un agujero negro 1000 masas solares, o menos, un poco menos. Después, de que tengamos varios de estos, y porque en definitiva el espacio como tal era muchísimo más pequeño, estaba mucho más comprimido todo, porque el espacio era más chico, o sea, el universo se va expandiendo. Entonces, si estamos a 380.000 años y nos vamos para atrás, era mucho más chiquito. Si nos vamos para atrás en el tiempo, era mucho más chiquito. Entonces, los objetos estaban mucho más cerca, en definitiva. Entonces, era más fácil atraerse, y si eran agujeros negros supermasivos, agujeros negros de cientos de masas solares, el espacio era mucho más chico, por lo tanto, era mucho más fácil acercarse y terminar fusionándose. Ahora, eh, claro, si está todo más cerca y el valor de la gravedad vale lo mismo que ahora, eh, hay teorías de la gravedad modificada en el cual no es muy aceptado esto, pero sí que se ha planteado de que la gravedad ha ido variando y es diferente en las distintas circunstancias. A lo mejor un poco como para poder explicar también lo que es gravedad cuántica y gravedad en galaxias para explicar la materia oscura. Entonces, pero esto es ya un poco un lío porque tenés que básicamente, no sé si ir adaptando la gravedad a la circunstancia, pero sí que va cambiando y no es algo uniforme como sería relatividad general. Entonces, esto es como, en principio, para explicar esto es un poquito un lío, entonces solamente la menciono, pero sí que está esa idea de gravedad modificada. Si la gravedad no es modificada y él vale lo mismo, bueno, si tenemos un espacio mucho más chiquito y tenemos agujeros negros supermasivos más cerca, porque el espacio es más chico, es mucho más fácil de que se terminen juntando, fusionando y creando un agujero negro supermasivo. Entonces, con algunas decenas o cientos de estas estrellas de población 3, en el cual generan enormes agujeros negros, ahí ya, en principio, con pocos miles de millones de años, ya tendremos agujeros negros supermasivos para generar estos cuásares, y de ahí que evolucionen como galaxias. O sea, que el cuásar es el núcleo activo de galaxias o galaxias primordiales, en el cual después se termine formando todos los brazos espirales, tal como lo conocemos, pero que este núcleo activo, después que consuma todo ese gas circundante, se termine como calmando o tranquilizando. Y bueno, hace unos videos, hace unos meses atrás ya desarrollé un poco esto de los cuásares y cómo cualquier galaxia, en principio, nuestra Vía Láctea con un agujero negro supermasivo, es como un cuásar latente o en potencia si le pudiéramos dar muchísimo gas, muchísimo hidrógeno disponible, pero no hay suficiente en la galaxia. Pero si pudiéramos llevarle muchísimo hidrógeno al núcleo, se activaría como un cuásar. ¿Por qué? Porque tiene suficiente gravedad para generar eh, este disco de acreción gigante y esta energía que está produciendo a partir de este gas cayendo en el disco. Pero bueno, lo que ocurrió es eso, al tener el agujero negro supermasivo eh, y haber mucho material disponible, empiezan a absorber mucho gas y se genera este disco y este quasar y estos jet relativistas en los polos. Entonces, el universo, con la misma cantidad de materia que tenemos ahora, pero comprimido muchísimo, en un espacio muchísimo menor al que tenemos ahora, todos los objetos estaban más cerca, y en principio todas las estrellas supergigantes que formaron agujeros negros ya estelares, pero considerables respecto a lo que tenemos ahora, formaron, o es una idea, formaron o habrían formado estos agujeros negros de miles de masas solares o decenas, cientos de miles de masas solares para generar estos núcleos activos que formaron los cuásares y posteriormente las galaxias. Así que un poco la idea de la evolución en este universo temprano ha sido esta. La idea de poder explicar estos agujeros negros supermasivos eh, no está muy claro, o sea, hay sí modelos que más o menos explican bien o modelos más aceptados,
pero no está demasiado claro, y aún lo que son agujeros negros primordiales como tal, sí que están en la teoría, pero no se han podido demostrar que hayan sido así. Entonces, de esa manera, los modelos más aceptados terminan siendo en el cual los agujeros negros provienen de evolución estelar, o agujeros negros evolucionados de esta manera y no primordiales de los primeros instantes después del Big Bang. Eh, no sé si alguna vez en la historia se podrá confirmar de que los primordiales existen o no. No se sabe, el tiempo lo dirá. Bueno, sin más lo dejamos por aquí. Mañana más ciencia, otro poquito más. Eh, si es la primera vez que me estás viendo, te comento, te reitero, te cuento de que todos los días subo un video nuevo, así que estás invitado a suscribirte, a activar la campanita para que te avise, compartir el video, like, comentarios y nos vemos mañana y gracias por mirarme. Adiós.